Buen día, estimado docente. Mi nombre es Alexis Sánchez Ortiz. Presento la actividad número 2 de la unidad 2 para la materia Derecho del Trabajo. Hola a todos. Bienvenidos a Derecho Laboral al Día, el espacio donde resolvemos tus dudas sobre tus derechos en el trabajo. Hoy nos acompaña Alexis Sánchez Ortiz, abogado especialista en Derecho Laboral. Alexis, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Es un placer, Juan. Como siempre, listo para hablar de lo que más importa, proteger a los trabajadores. Hoy vamos a desmenuzar un tema clave, los elementos de una relación laboral y cuándo puede suspenderse o terminarse. Empecemos con lo básico. ¿Qué define formalmente una relación laboral? Muy buena pregunta. Mucha gente cree que con solo recibir un salario ya hay una relación laboral, pero no es tan simple. Según la Ley Federal del Trabajo, deben existir tres aspectos o tres elementos, lo que es la subordinación, el trabajo personal y la remuneración. Como cuando un empleado sigue horarios y órdenes de su jefe. Exacto. Por ejemplo, imagina a Mariana, una diseñadora gráfica, que trabaja de lunes a viernes en una agencia. Ella recibe instrucciones de su supervisor, es decir, existe la subordinación. Hace el trabajo ella misma, es personal, y le pagan 15,000 al mes. Ahí hay una remuneración. Justo ahí hay una relación laboral. ¿Y si alguien hace un trabajo sin horario fijo? Bueno, depende. Si hay subordinación, aunque sea flexible, sigue contando. Pero si es un freelancer que decide cuándo y cómo trabajar, podría ser un servicio profesional. Ahora hablemos de los tipos de trabajadores. ¿Qué diferencia hay entre un empleado de confianza y un ordinario? Los de confianza tienen roles estratégicos, como un gerente que maneja despidos o secretos de una empresa. Según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, ellos no pueden sindicalizarse. En cambio, un empleado ordinario, como un cajero de supermercado, sí tiene ese derecho. Y los trabajadores eventuales son contratados para un proyecto específico. Imagina a Roberto, un abogado, y es contratado por 3 meses de manera externa para llevar un caso. Si termina el proyecto y lo despiden, no hay una obligación de indemnización, siempre y cuando el contrato sea temporal y esté redactado de manera legal. ¿Qué pasa si el patrón cambia? Por ejemplo, en una venta de empresa. Bueno, ahí entra el patrón sustituto. Lo encontramos en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, si la panadería Dulce es comprada por Grupo Bimbo, el nuevo dueño asume todas las obligaciones laborales. Los trabajadores mantienen sus derechos, nada de despidos, solo por un cambio. ¿Y si el jefe es un intermediario? Bueno, antes se usaba mucho el outsourcing, esto era abusivo, pero hoy el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo exige que los intermediarios garanticen todos los derechos, como aguinaldo, seguridad social, y si no lo hacen, el patrón principal es el responsable. Hablemos de despidos. Cuando un trabajador tiene derecho a indemnización, si lo despiden injustificadamente, debe recibir 3 meses de salario, prima de antigüedad y salarios caídos. Esto lo encontramos en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a analizar un ejemplo. Si despiden a Laura sin causa después de 5 años, ella puede exigir lo que ya acabamos de analizar. ¿Y si renuncia? Bueno, ahí solo recibe su finiquito. Salario independiente, pero no recibe indemnización. Eso sí, la renuncia debe ser voluntaria. Si el patrón la presiona, podría ser un despido encubierto, y eso es ilegal. Un oyente nos acaba de hacer una pregunta y dice: ¿pueden despedirme si me accidento en el trabajo? Claro que no. Los riesgos del trabajo lo podemos encontrar en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y obligan al patrón a cubrir los gastos médicos y dar incapacidad
si te despiden por eso? Esto es ilegal. Imagina a Pedro, un operario que se fractura un brazo en una fábrica. Su patrón no solo debe pagar su tratamiento, sino que no puede despedirlo durante su recuperación. ¿Qué recomiendas a quien sospecha que su relación laboral es irregular? Primero, verificar si cumple con los 3 elementos: subordinación, trabajo personal y remuneración. Si falta algo, podría estar evadiendo responsabilidad. Segundo, revisar el contrato. Debe estar por escrito. Y tercero, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje ante cualquier duda que tenga. Bueno, y para cerrar, ¿nos puedes dar un consejo clave para los trabajadores que el día de hoy nos escuchan? Bueno, conoce tus derechos. La Ley Federal de Trabajo está en línea y los artículos como el 20, 21 y 50 son esenciales. Si tu patrón no te da prestaciones o te despide sin causa, no firmes nada hasta asesorarte. Conoce tus derechos. Alexis, muchas gracias por aclararnos estas dudas. Ojalá todos los empleadores y trabajadores puedan escuchar esto. No, gracias a ti, Juan. Recuerden, un trabajador informado es un trabajador protegido. Bueno, nos escuchamos hasta el próximo episodio. Hasta luego.